Paco, da la intro. Eh, Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cómo nos estén viendo. Hoy vamos a dar una bienvenida aquí a nuestro colega entrenador, el coach Rafa Gutiérrez, eh, entrenador pues obviamente de CrossFit, también creo que está en el equipo estatal de halterofilia y uno de los entrenadores con más experiencia en México, según Adrián y yo, entrenador ya con atletas de Games como Paulina Aro. Y bueno, nuestro tema de hoy, obviamente también dar la bienvenida a Adrián. El tema de hoy va a ser un poquito el entrenamiento de cuartos, de final y de semifinales, a hablar un poco. También el coach Rafa nos va a dar un poquito más de su experiencia de cómo va el cambio de cuartos a semis y también a games, ¿no? Que él ha sido el único ahorita con esas tres fases de preparación para un atleta. Nosotros, Adrián y yo, pues creo que hasta semifinales. Y bueno, ahorita vamos a empezar un poquito con eso. Y pues nada, darle la bienvenida y agradecerle mucho al entrenador Rafa por aceptar esta invitación. Y bueno, pues aquí, adelante. Bueno, muchas gracias a los dos, Paco y Adrián, después de tanto tiempo que, que me tocó estar con ustedes. Claramente, como dice Adrián, ¿no? A veces los tiempos no cuadran de todos y por una u otra cosa, no, en un año no nos hayamos dado la oportunidad de estar con ustedes. Creo que con Adrián estuve hace, ¿qué? 3 años Tres platicando, años sí, platicando, sí. 2021, y de ahí para afuera solamente en mensajes de ahí del Instagram, chat y todo eso. Pero muchas gracias por todo esto. Pues bueno, pues al final vamos a platicar un poco también del chisme de todas estas no reps y todo lo que pasó ahorita en cuartos, que también pues a mí me gusta, es parte de las juntas, el chisme, el chismecito. Entonces, pues platícanos, por ejemplo, ahorita vimos que los watts de cuartos, 4 watts esta vez. Pues obviamente había unos muy largos, por ejemplo, había otros muy aeróbicos, también algunos, también a mi gusto. Y pues obviamente pues todo este espectáculo de las box jump, no, box step off, ¿verdad? Los, los desplantes en caja con mancuernas. Este, ahí, por ejemplo, tú, Rafa, ¿cómo llegabas a preparar a los atletas para este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, yo creo que la parte del contexto donde va a venir el chismecito al rato sobre esta polémica que está causando tanto alboroto de las reglas, creo que si nosotros como entrenadores hacemos, eh, nos hacemos la vista gorda o hacemos caso omiso de reglamentos que están ahí completamente en las hojas de, del workout, pues realmente no estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Yo te puedo decir por la experiencia de que nunca hemos estado en un box afiliado, siempre hemos trabajado con videos y desde el 2018 los comentarios siempre fueron, nunca van a lograr pasar a Games porque no están en un afiliado y es más difícil pasar a Games en un afiliado. Y realmente eso sí me ponía a pensar de mis capacidades y pues claramente no podíamos movernos a una ciudad sabiendo que todo el tiempo entrenábamos a la altura de aquí de mi ciudad e irnos a una ciudad como Guadalajara a una altura un poquito, posiblemente unos cuantos cientos metros y un smog diferente o un ambiente diferente, eh, o irnos a Vallarta, que es el lugar que tiene también CrossFit afiliados, irnos a nivel del mar, pero también pelear con la parte de la humedad o el calor. Si era como, bueno, tengo esas opciones, pero al final de cuentas, si uno como entrenador lee, pone atención, o así como nosotros enseñamos las técnicas de los movimientos, somos tan tediosos o nos ponemos muy exactos a la hora de estar marcando las reps, ¿no?
creo que si nosotros no nos enseñamos cómo debe ser una repetición bien hecha o bien ejecutada, al final de cuentas tendrá una consecuencia y creo que ahora en los cuartos de final, esa es la consecuencia que siempre han dejado por un lado, leer bien o ejecutar un movimiento solamente por ganar. Yo te Ah, lo ah, digo porque cuando un afiliado me dijo, vente aquí con nosotros y te ponemos rep de más, a mí se me hizo algo muy estúpido que me dijera eso y yo dije, no, yo puedo hacer los videos y vamos a trabajar duro. Y claramente fue 2018, 2019, bueno, pandemia llegó, pero sí se clasificó y 2021 llega a Games siempre haciendo los videos. Eso te compromete más a trabajar más duro y ser más constante en la ejecución de los movimientos y creo que desde ahí empezamos a ver esa parte de la problemática a la hora de que posiblemente HQ o CrossFit Games no revisaba los videos como tal, ¿no? El voto de confianza que tiene el estadounidense para todo esto de decir, yo tengo un afiliado, confío porque sigue mis normas y tengo un juez certificado de este afiliado y siguen las normas, pero realmente sí hay mucha eh, falta de noción de cómo es un movimiento. Lo vimos ahí en toda la polémica de ese youtuber de Hugh Fit, algo así, que tenían algo así, jueces certificados, se supone. Y pues realmente esa parte siempre yo he cuidado durante el 2018, ¿no? De ser muy precavido en los movimientos e incluso saber si la regamos y mover todo, ¿no? Estos cuartos de final sí fue algo difícil de entender los planos de trabajo o los rangos de movimiento porque no era muy explícito, ¿sí? Estaba muy abierto, por ejemplo, una de las reglas era el centro de la pelota tiene que pegar la marca del target y luego la fotografía venía que la parte inferior del balón tenía que pasar la línea. Son completamente cosas diferentes. Y totalmente. ahí es como encuentra un atleta la ventaja ante un abismo de noción de una cómo es un laguna en el movimiento. reglamento, claro. Entonces, pero realmente al final de cuentas, el reglamento siempre ha sido de 2018 de una forma y te lo han especificado. Entonces, tu box step up, completamente estirado, que a veces tiene que estar alineada con tus hombros, no puede ser caída ni metida a tu abdomen. Y vemos muchos videos así de atletas mexicanos, atletas americanos y con gente que realmente no pienso que no deberían estar ahí, pero sí deberían ser penalizados como fue esta vez. Para mí lo que pasó fue algo muy bueno, como, hey, sí estamos checando y creo que ya basta de eso para que muchos atletas puedan llegar lejos, ¿no? Por lo Claro. que Yo, A ver, por lo que ustedes están trabajando y yo estoy trabajando, ¿no? Por hacer las cosas claro. bien y por dar el voto de confianza a gente, por ejemplo, ahí estuvo la mayoría de atletas de Proven, estuvieron penalizados y es como el voto de confianza hacia con ellos era muy alto y ahora realmente fue, ¡pum!, a Claro. todos y es ellos, que ¿no? A yo ver, lo veo así. Ajá. dime, DJ, habla, Adrián. Sí, o sea, yo sí también lo veo en esa parte de que, por ejemplo, uno como entrenador, pues, tiene que generar esas pautas para que obviamente se sigan todo este tipo de reglamentos de los parámetros de movimiento, ¿no? Pero también yo lo veo así a ese nivel, o sea, ya lo veo también a ese nivel de este tipo de gente que lleva los games, que tiene la experiencia, o sea, o sea, yo siento, la neta, o sea, honestamente, yo siento que lo hicieron así tan culero porque pensaron que a ellos no los iban a penalizar. O sea, porque ¿cómo vas a penalizar a Tía? ¿Cómo vas a penalizar a los güeyes de Proven? Porque no creo que Tía no sepa que no tiene que hacer una step up con los parámetros de la cabeza a la altura de los hombros y que completamente erguida o así. Yo siento que por ganar esos segundos, microsegundos, y les valió, a mi punto de vista, les valió. Y como dijeron, bueno, pues a mí quién me va a penalizar, o sea, también, incluso teniendo el juez ahí al lado, o sea, el juez nunca les comentó nada, o sea, y como tú lo comentas, o sea, tienen los jueces que están certificados por quién sabe qué institución de super jueces que hay allá en Estados Unidos, la neta no me acuerdo el nombre, y no lo hicieron. Jueces que justamente también están en los games. Claro. Sí. Ese, Ahora, sí, por ejemplo, ¿creen que la parte de que no está tan, mm,
a lo mejor estructurado la forma del acomodo incluso de la cámara, ¿sí? Porque se puede jugar con los ángulos de la cámara, ¿estás de acuerdo? O sea, si yo pongo, no sé, a lo mejor la cámara un poquito más tendida hacia abajo, más alejada, todo eso se puede jugar. De hecho, no me acuerdo cuántos años hubo ahí una controversia muy grande con Luis Pérez, que creo que fue cuando iba a ir, un año antes de clasificar a Games, creo, que hizo bobo shots y no rompió el paralelo, cosas así. Entonces, aquí, desde mi punto de vista, como bien lo dicen, bueno, pues obviamente todo el mundo sabe cómo se hace un bobo shot, todo el mundo o sea, se debería saber cómo, y más atletas que buscan pasar a Games, ¿no? O sea, que ya es ese nivel de atletas. Mm, es como si comparamos un boxeador profesional que no sabe tirar un jab. ¿Están de acuerdo? O sea, es como decir, güey, no es posible. Ahora, el, el hecho de que, se me fue un poquito la onda, el hecho de que pues, se pueda, o por ejemplo, la diferencia en cuanto a atletas de cuartos o atletas de semis, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que son atletas que son muy buenos, muy buenos en cuestión del formato de Open, ¿sí? En cuestión del formato de qualifiers y que no son así en competencia. O sea, ya en el área de competencia, ya cuando están uno frente al otro o uno al lado del otro, ahí cambia. Vamos un poquito con esto, con la experiencia de cada uno y después, que creo que sería importante, es hablar un poquito más a fondo en cuanto al entrenamiento, ¿no? Que es nuestro tema un poquito principal, sino cómo nosotros vemos el entrenamiento. Por ejemplo, también algo que creo que es importante es que, o al menos en mi caso, y creo que también en el caso de Rafa, nosotros ya sabemos qué atletas van a pasar a cuartos. O sea, uno ya no entrena a sus atletas para el Open. El Open es un mero trámite, ¿sí? O sea, realmente yo no, o sea, los atletas de Games no entrenan para cuartos, porque ellos ya saben que van a pasar a cuartos, o sea, que van a pasar a semifinales. Por eso tenemos, o antes estaban los atletas, se llama Bubble Athlete, ¿no? Que eran los atletas que sabían que iban a llegar a cuartos, pero no sabían si iban a pasar a semifinales. Los atletas que sabían que estaban seguros en semifinales, pero no sabían si les daba para Games, ¿no? Entonces, hablando un poquito de esto, yo creo, como lo decía Rafa, que cuando tú estás en tu lugar, en tu espacio, tú sabes, bueno, casi hasta qué discos te pesan menos, ¿no? O sea, hasta mentalmente sabes qué discos son los de goma, los de competencia, hasta eso uno sabe con cuáles se siente hasta mejor para cargar, cuál barra gira mejor en tu box. Algo bien rack, importante que a lo mejor mucha gente no toma en consideración, que es si me voy a otro lugar, el cambio de altura beneficia o no un performance, ¿no? Entonces, en esta parte, ¿cómo lo ven ustedes? Primero, vamos por puntos, es la diferencia entre un atleta de formato qualifier online y un atleta ya a nivel, bueno, un ejemplo rápido, Fikowski, ¿no Fikowski? El canadiense, ¿Cuál de los dos? el que no es Beller, el alzote. Oski. Sí, ¿no? O Sí. sea, él era muy malo, o sea, estuvo a casi nada de no pasar a semifinales por el Open, o sea, muy malo en formato Open, tercer lugar en Games. O sea, esa es la diferencia que yo me refiero a atletas en formato Open. O sea, se sabe que Fikowski no es tan bueno en ese tipo de formatos, no se sabe por qué, pero a la hora de Games, a la hora de estar ahí, a la hora de que sean ese tipo pues de competencia que es en un día dos workouts y luego al siguiente otro y al siguiente otro, eso ya cambia un poquito el formato. ¿Cómo ven? Si quieres, primero damos la palabra al invitado y luego a Adriano. Bueno, yo creo que la parte esa de hay atletas para Open, que claramente ya se vuelve algo muy pequeño, ¿no? Una fase muy fácil para ya atletas que tienen la experiencia de 1 o 2 años de entrenamiento y se vuelven parte de un 25% a nivel categoría, ¿no? De nivel mundial.
Creo que esa parte sí ya el complemento de Open está quedando un poquito atrás. Eh, Sabemos que es como puro papeleo. Entonces, la parte, creo que yo, en lo específico, el entrenamiento siempre ha sido como objetivo las fechas, ¿no? A la hora de hacer una programación, buscamos la fecha inicial, que va a ser Games, y en base a eso analizamos al atleta, hacemos los testeos previos 10 meses antes de eso para poder hacer una pequeña evaluación de cuál podría ser su mejoría durante el año trayectorio para llegar a Games. Sabemos que ese es el punto máximo, ¿no? En mi cabeza eso existe, ¿no? Games. Pero las realidades pueden ser otras, pueden ser su preparación física, puede ser, lamentablemente en México tenemos una mala alimentación, la parte psicológica es que nadie piensa y es algo que yo platico mucho con los teams y algunos máster ya que, o ya ahorita elite que estoy entrenando de 20 22 años, eh, que la parte de la psicología es muy importante porque realmente cross es tan pesado en todos los niveles, ¿sí? Es cansadísimo en todos los niveles, cansadísimos de dieta, cansadísimos de entrenamiento, cansadísimos mentalmente, rutinarios, todo es, el alto rendimiento es rutinario, es cansado, es fastidioso, ¿no? Entonces, creo que ahí es cuando los atletas como las chavas que han brincado a temprana edad a una categoría elite, como atletas de Mal O'Brien, que a los 17 decidió mejor brincar para lo que fue la categoría elite, y ahora vemos un resultado, ¿no? En lo personal, yo no he visto o que publiquen algunos atletas de alto rendimiento esa parte de la psicología. Entonces, en complemento ya un atleta que nosotros vamos a buscar para llegar a Games, pues viene con todo ese equipo multidisciplinario, ¿no? Que hemos ido aprendiendo, que al final, al principio fue como para mí algo nuevo, que fue como de, no, espérame, yo ocupo ver quién es y ver si entablamos y tenemos las mismas ideas para el objetivo del atleta, ¿no? Entonces, cuando nosotros buscamos un panorama de eliminatorias, siempre buscamos esta preparación consecutiva en todos los niveles. Entonces, ya, pues para nosotros también en Age Group han incrementado las etapas de clasificación, que ahora fueron semifinales, antes era cuartos y ya pasabas, ¿no? A la final o era semifinal y vámonos a la final, Al ¿no? final. Este, entonces, eso ya ha sido como más trabajo en la hora de planificación, pero los objetivos siempre van a ser los mismos para nosotros. Sé que es un poquito más fácil, entre comillas, poder adaptar un atleta teen o adolescente o nuevo para mentalizarlo para un objetivo que es a mediano plazo, porque pues puede ser, lo agarras en enero y le ves cualidades y lo quieres preparar para Games, ¿no? Lo más pronto posible, para que entre en el chip de competencia. Entonces, en lo personal, yo creo que cuando nosotros programamos, debemos de ser objetivos a la hora de hacer la programación de cuál es mi realidad, dónde tú estás comparado, porque realmente aquí en México se comparan mucho con México. Si tú vas a buscar llegar a Games, tienes que ver el listado a nivel mundial. Yo lo que yo Sí, platicaba con Yolanda Estavalis, eh, no tiene caso, me dice, me fue mal aquí en México, no tiene caso aquí en México, ve tu listado a nivel mundial. Tenemos que ver objetivos, tenemos que ir en el top 30, mira cuánto hicieron. ¿Pudiste haber hecho eso? No, que sí, claro, pude haber hecho eso, ¿no? En la cuestión de máster, atletas que sean más en todos los aspectos laborales, ¿no? Que ellos entrenan un poquito diferente. Entonces, yo en la parte de los objetivos siempre los marcamos games, ese es el objetivo. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar? Podemos tardar 1 a 2 años, nos tardamos en algunos atletas. Y algunos atletas realmente no van a llegar, por más que quieran. sí, también. También ahí para llegar un poquito, el hecho de la diferencia que hay entre un team, que realmente un team no tiene ningún tipo de preocupación externa a su entrenamiento, ¿no? También eso
debería quedar bastante claro que no es las mismas responsabilidades que tiene un atleta que tiene 21 años, que tiene 18, o un máster, ¿no? También eso es bien, bien importante de hacer la separación. Por eso a lo mejor los teams se podría ver que es más fácil, entre comillas, porque se puede, realmente Moldear. se quitan muchos factores, ¿no? Que se le van aumentando a los atletas como elite, ¿no? Que ya a lo mejor tienen que ver una forma de ganar dinero a partir del CrossFit, o como atletas máster que ellos, la mayoría ya tienen pues una vida entre casados, hijos o divorciados o trabajo, o sea, todo eso, a aumentárselo a pues una rutina de entrenamiento, ¿no? Sí, Entonces, Adrián, Pues, por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, una es, obviamente, objetivos que sean claros y que objetivos que sean reales, ¿no? ¿Por qué? Porque, como tú lo comentas, Paco, al final uno ya más o menos sabe hacia dónde puede tirar la persona, el atleta, ya sea que pasar a semis, pasar a cuartos, etcétera. Pues obviamente también es toda la planificación del deporte o del calendario competitivo en base a eso. Todos estos aspectos de que son teams y son máster y todo eso, se entra cuando perfilamos al atleta, ¿no? Cuando él llega a nosotros y empezamos a analizar justamente no solamente el aspecto físico deportivo, ¿no? Sino también el aspecto de ritmo de vida e incluso también aspectos como el estrés, la mentalidad y demás. Obviamente, conforme va pasando el nivel del atleta y conforme va pasando toda esta situación, se vuelve más claro la importancia de un equipo multidisciplinario. O sea, con esto no quiero decir que si eres principiante, pues no lo hagas, ¿no? No tengas un equipo multidisciplinario. Digo, el problema aquí en México y el problema sobre todo en CrossFit es que pues no es todavía un deporte, no es un deporte federado. Entonces realmente tú tienes que conseguir todo de manera externa, por así decirlo, ¿no? Entrenador, nutriólogo, psicólogo, instalaciones, ajá, exacto, de fisioterapia, todo eso. Entonces, eso lo vuelve, pues también lo vuelve algo costoso, al final lo vuelve algo costoso, que a lo mejor no vas a ver o sea, a lo mejor probablemente nunca vayas a ver el retorno de esa beneficios, inversión, claro. ajá, de ese Yo creo beneficio. que en México, yo creo que deben ser 3 atletas que puedan vivir de esto, Y y la eso vida del vivir, atleta, y sí, eso vivir, vivir, y eso vivir, ajá, exacto, porque realmente, o sea, vivir como por ejemplo Estados Unidos allá, pues es totalmente diferente, ¿no? O sea, la verdad es que aquí en México vemos atletas de elite que pues o tienen que dar clases o tienen que dar consultas nutricionales, o sea, de todas maneras tienen que seguir o, laborando, o sea, o sus realmente no son, patrocinadores les pagan con producto, o sea, no creo que puedas eh, comer playeras durante 2 meses. Entonces, ajá, ahora, volviendo un poquito al tema, es cómo, cómo ustedes van modificando las cargas de trabajo mediante la competencia. Ejemplo, vamos a suponer que nuestro atleta es un atleta de cuartos y queremos que pase a semifinales, ¿no? Entonces, pues obviamente nuestro punto más alto o nuestro peak tiene que ser cuartos, ¿no? Tiene que llegar en la mejor forma deportiva en cuartos de final. Entonces, una vez llegado a los cuartos de final, en, 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 en un ideal que pase a semifinales, ¿cómo hacen ustedes un acomodo o un ajuste en cuanto a las cargas de trabajo? Porque de cuartos a semifinales son 3 semanas y media, creo. Entonces, por ejemplo, en el caso por ejemplo, en mi caso, yo los pongo en pico. Entonces lo único que hago cuando llegan a pico, o bueno, llegan a su semana de cuartos, se baja a un 80, como lo dice la literatura, una semanita de descarga previa a sus semifinales y pues a tope, ¿no? Bueno, se hace la adecuación para la supercompensación en su semana de descarga, y que vuelvan a ir lo mejor posible a semifinales. Ahora, eso es por ejemplo, yo así lo hago en CrossFit. Yo que soy entrenador de la selección estatal de judo, por ejemplo, ahí es parecido, aunque es un deporte específico, pero igual la literatura nos marca que aunque nuestro pico sea, por ejemplo, Juegos Nacionales,
pues nosotros tenemos que hacer unas puestas a punto previas, porque por ejemplo, en deportes específicos tenemos el macro regional, donde ahí se seleccionan los mejores dos de cada categoría y de ahí ya pasan a juegos nacionales. Entonces, tienes en teoría que tener dos picos, ¿sí? Para poder, porque si no pasas este, pues no llegas acá, ¿no? Entonces, tienes que llegar a un pico o un pico competitivo, casi al 80, entre el 80 y 90%, vuelves a bajar las cargas y vuelves a llegar en óptimas o en pico a juegos nacionales. Yo lo tomo muy similar en cuestión de la preparación de atletas de CrossFit, obviamente con las adecuaciones del deporte en sí. Entonces, no sé, por ejemplo, Rafa, cómo lo maneja. Pues es que Sobre realmente todo por la premura del tiempo también. por ejemplo, el ATR sí que va a funcionar en los cambios que vamos a hacer todo el tiempo para una preparación tan corta, ¿no? La adaptación rápida, sabiendo que en mi preparación general yo creé unos cimientos o bases que me va a permitir esas cargas durante las etapas competitivas. Por ejemplo, tú lo acabas de decir, tenemos atletas, o a lo mejor tú no tienes atletas igual. Tú tienes un atleta para judo y un atleta para cross. Yo tengo un atleta para cross y el mismo atleta de cross hace halterofilia. Entonces, ahí las cargas completamente y es lo que siempre se ponen los metodólogos acá, los cubanos y todo eso, como cómo lo estás haciendo y estás teniendo esos resultados en ambos deportes, ¿no? Es esa teoría realmente que dicen, nunca va a ser tan bueno si haces dos deportes, ¿no? El atleta de cross, pues la variabilidad que tiene este deporte es la preparación constante general del atleta de halterofilia. Bueno, pero ¿Cómo? las etapas se te cargan muy similares, ¿no? Entonces tienen que estar ya casi en pico de fuerza, de resistencia, etcétera, en cuestión de CrossFit, Exacto, exacto. y si se te empareja, por así decirlo, con tu etapa competitiva de halterofilia, ¿no? Ajá, se emparejan y buscamos como una similitud. Posiblemente podemos bajar ciertas cargas de trabajo en halterofilia, por ejemplo. La siguiente semana semifinales ya para Edge Group. Ujú. Y a mí, para mi nacional, me faltan 4 semanas. Vas del Entonces, 17 del 14 al 17 del 7 al 13 de junio. de junio. ¿Sí? Y por ejemplo, aquí yo lo que voy a hacer es, esta siguiente semana, a los atletas de cross, no les voy a hacer un chequeo. A los de halterofilia sí les voy a hacer un chequeo, porque los de cross van a tener un chequeo de cross y posiblemente va a haber un desgaste articular, un desgaste muscular o una estimulación de un 90%, ¿sí? Porque le voy a hacer una descarga previa para ese semifinales y al final de cuentas, cuando nos vayamos las siguientes 4 semanas, se van a ir adaptando porque terminamos semifinales, ya no tenemos que hacer mucha cross y lo cambiamos completamente a una introducción de weightlifting en las últimas cuatro Ok. semanas. Nosotros, afortunadamente, vamos a ir nos vamos a concentrar 10 días con puros atletas de halterofilia. Todos todos mis crossfiteros van al Nacional de Halterofilia. Llevo 12 atletas a competir. Entonces, eh, buscamos ese rendimiento alto en el pique máximo que será en junio. Ahora, ¿cómo influyen esos 15 días de trabajo? Pues realmente voy a cambiar un poquito la metodología, el entrenamiento de impacto de cross, porque nosotros nos faltan 2 meses, si todo nos sale bien, para llegar a los CrossFit Games. ¿Sí me Claro. explico? Entonces, completamente son 8 semanas de trabajo que haremos posteriormente a un nacional. Y ya Entonces, la cuestión de fuerza ya casi no la tocas, ¿no? Porque ya la vienes tocando casi todo el año por halterofilia. exacto. Y lo que vamos a hacer solamente es, los siguientes 2 meses, es trabajar resistencia a la fuerza Ok, para los games, porque los piques máximos de fuerza es muy poco ya. ok. Nada más Entonces, mantener los estímulos. sí, y lo mantenemos de otro tipo de impacto, otro tipo de trabajo, ¿no? Entonces, la idea siempre es esa, ¿no? ¿Cómo voy a periodizar mi año comparado a estos dos deportes, un deporte olímpico y un deporte no federado?
¿Cómo lo vamos a cuadrar? Afortunadamente me ha cuadrado todos los tiempos, Sí. que en las etapas de Open no me preocupo tanto y le metemos un poquito más a la halterofilia porque sé que un complemento de Open para los teens es rápido. Y luego vamos a cuartos de final con este gran número de atletas que clasificaban. Buscamos una clasificación, no impactamos tanto también articularmente, pero nuestro objetivo no va a ser ni Open ni cuartos. Nuestro objetivo va a ser semifinales, que buscamos darlo todo ahí para llegar a Games. Tendremos Y en otras tu 8 semanas caso, por Adrián, temas. En mi caso, por ejemplo, yo no tengo atletas que hagan dos deportes, o sea, dos deportes así de manera simultánea, o sea, entonces eso también facilita mucho lo que es la planificación. Por ejemplo, lo que recuerdo de tu pregunta es, ¿qué hacemos cuando pasa de cuartos a semis, verdad? ¿Cómo hacemos ese así es, perfilamiento sobre todo por el gap de tiempo tan, por el tan gap de ajustado tiempo? que es. Ok, Ujú. aquí para mí hay de dos, o sea, alguien que sí es seguro que pase a semifinales y alguien que existe la posibilidad de que pase a semifinales. Cuando la persona es seguro que va a pasar a semifinales, porque obviamente ya también hay un histórico de desempeño, ya sea por años pasados, ya sea por el performance que mantiene ahorita o por la comparación que podemos ver entre otros atletas, cuando es seguro, yo no hago el perfilamiento o el taper justamente hasta este punto donde ya pasamos cuartos. Busco el pico deportivo justamente en estas semanas transitorias entre cuartos y semis. Busco el pico deportivo. Y ya cuando vamos a entrar a lo que es justamente semifinales, pues ya justamente hacemos lo que es la semana de descarga o el priming, ¿no? Justamente ese punto donde tú comentas, donde, por ejemplo, yo hasta donde yo tengo entendido, se busca disminuir ese volumen de entrenamiento, la intensidad se mantiene o se eleva ligeramente justamente porque el volumen es la variable de entrenamiento que más fatiga llega a suscitar dentro del sistema. Entonces ya esa semana antes de la competencia hacemos ese taper o esa descarga, por así decirlo, que pues, sí, una descarga, ya para que llegue a semis. En caso de que el atleta no sea seguro, de que no es seguro de que pueda pasar, ese taper lo hago antes de cuartos. ¿Por qué? Porque no estoy seguro si va a pasar, ¿no? Entonces yo prefiero asegurar el pase de cuartos a semis, aunque el taper lo haga antes. Ya si llega a pasar justamente del periodo de donde duran las semanas de cuartos, pues ya simplemente voy a tratar de mantener ese rendimiento alto, porque justamente como lo comentan ustedes, o sea, no puedes generar dos picos de rendimiento en periodos tan cortos de tiempo, pero lo que sí puedo hacer es justamente mantener ese rendimiento deportivo durante esas semanas transitorias para que llegue otra vez a semis. Ok, y en cuestión ya nos quedan un poquito menos de 10 minutos, nada más 5. 5 minutitos. Por ejemplo, me gustaría que Rafa, aquí, que es el que tiene la experiencia, es cómo una vez pasado de semis a games, cómo cambia el esquema, porque sabemos o tenemos en el entendido que, bueno, la parte de la clasificatoria de cuartos a semis son workouts que, aunque no sabemos